a continuar hablando sobre la médula, ¿verdad? Ya hablamos de que existían los dermatomas y los miotomas que nos van a dividir el cuerpo en segmentos medulares, tanto con su inervación motora como su inervación sensitiva. Entonces vamos a recordar aquí, ¿verdad? Que tenemos las astas posteriores por donde penetran los axones que van a formar parte, van a llegar al núcleo sensitivo. Ya habíamos dicho que el núcleo es un conjunto de neuronas que están ubicadas en una misma zona anatómica, en este caso en las astas dorsales o astas posteriores. Y en las astas anteriores teníamos las neuronas motoras, donde van a partir los axones que van a formar parte de los nervios motores. Entonces, un conjunto de axones van a formar un nervio y ese nervio va a confluir cuando sale de la médula a formar lo que se llama el ganglio. En este caso, el ganglio de la raíz dorsal, que está formada por axones de las neuronas del núcleo sensitivo, que están en las astas posteriores. Y en las astas anteriores, nosotros vamos a tener que los axones que salen de esos núcleos motores van a confluir y van a formar el nervio, los nervios motores que van a formar la raíz ventral o la raíz anterior. Es importante recordar en esta parte de la médula que nosotros tenemos una segmentación por zonas según los núcleos motores o sensitivos que tenga la neurona. Entonces, nosotros vamos a llamar a esta parte de las astas posteriores, que recordemos que las astas posteriores son sensitivas, lo llamamos la base, la zona media y el ápex o el vértice de esa asta posterior. Entonces aquí vamos a poder ver que vamos a tener, y lo vamos a ver cuando veamos las vías sensitivas y las vías motoras, vamos a tener los núcleos para la sensibilidad para el dolor, la temperatura, el tacto superficial, en las astas laterales, cerca del foramen medio, que es este agujerito que vemos acá, que va a drenar al acueducto de Silvio. Vamos a tener los núcleos autónomos, que habíamos dicho de la sensibilidad somática a la sensibilidad visceral, y paralelamente, externamente, que no sale en esta lámina, vamos a tener la división autónoma simpática y parasimpática, que tiene funciones endocrinas y de estímulo o de inhibición de funciones autónomas del cuerpo, como la respiración, la digestión, la actividad cardíaca, la secreción corporal externa e interna. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a hablar un poco de lo que es un arco reflejo. Entonces, vamos a empezar por acá y en la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo de reflejo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de reflejos, ¿qué es lo que estamos valorando cuando valoramos un reflejo? Estamos valorando la integridad medular. ¿Qué es lo que llamamos la integridad medular? Vamos a llamar la integridad medular cuando tenemos completamente normales y funcionales los núcleos sensitivos del asta posterior, los núcleos motores del asta anterior. Entonces, cuando nosotros tenemos un estímulo, ¿qué es un estímulo? Un estímulo es cualquier acción o sensación que pueda ser percibida por el sujeto a través de ¿qué? A través de los receptores. ¿Qué son los receptores neurológicamente? Los receptores son diseños que tenemos en nuestro organismo específicos de estructuras para percibir a través de los órganos de los sentidos el mundo externo, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Entonces, ese estímulo, por ejemplo, el tocar a alguien, ¿verdad? Entonces, ese estímulo es percibido por los receptores que están en la superficie de la piel. Y ellos van a estimular ¿a quién?
a los receptores sensitivos. Esos receptores sensitivos están en contacto con las neuronas sensitivas. Entonces ellas van a enviar a través de la asta posterior en forma de ¿qué? De un estímulo eléctrico, que es un potencial de acción, y van a llegar a través del ganglio dorsal a las astas posteriores. Y se van a integrar y van a hacer una sinapsis o unión de neurona a neurona según el estímulo sensitivo correspondiente. Es decir, si es al tacto, por ejemplo, no es una sensación dolorosa, simplemente de tacto, sería a los núcleos del asta posterior que corresponde al tacto superficial. Esa vía la llamamos vía de entrada o vía aferente. Esta es una de las partes del arco reflejo. Entonces, la vía inicial del arco reflejo se inicia por la vía aferente. ¿Cuál es la vía aferente? La que acabo de nombrar, la que está en contacto, la que recibe el estímulo, lo transforma en una corriente eléctrica, en un potencial de acción y lo lleva por las raíces posteriores al asta dorsal y se va a integrar al núcleo sensitivo que le corresponde. Esa es la vía aferente. Cuando ella llega a esta neurona, sabemos y ya hablamos de que todas las neuronas tienen un núcleo y tienen un axón, ¿verdad? Que el axón es su prolongación que le permite contactar con otras neuronas. Entonces, este potencial de acción que llega al asta posterior va a producir otro potencial de acción que va a viajar al asta anterior. ¿Por qué al asta anterior? Porque en el asta anterior está la neurona motora. La neurona motora es la neurona que va a permitir que haya una respuesta motora, es decir, un movimiento respecto a ese tacto. Por ejemplo, fue unas cosquillitas que le hicieron a alguien, ¿verdad? Entonces, esa persona puede hacer un reflejo, por ejemplo, un pequeño reflejo de retirada, un movimiento, una sensación de escalofrío, etcétera, etcétera. Entonces, pero va a tener, si es por ejemplo de escalofrío, una piloerección, es decir, va a haber una erección de los vellos de la superficie de la piel. Y eso es una respuesta motora, porque hay unos músculos piloroelectores, es decir, que elevan los vellos que están en la superficie de la piel. Entonces, volvemos. Ese estímulo entra por las astas posteriores al núcleo sensitivo. Este potencial de acción va del núcleo sensitivo de la asta posterior a través de un axón a la asta anterior. Y entonces, ese axón del núcleo sensitivo, de la neurona sensitiva, va a ser una sinapsis con la neurona motora, es decir, cuando se habla de sinapsis, la comunicación entre neurona y neurona, le va a transmitir la información. Esa información va a ser integrada por el asta, por los núcleos motores del asta anterior, y a través de su raíz ventral, a través de esa raíz ventral van a salir los axones que vienen de esa neurona motora, que se van a dirigir específicamente al segmento medular donde se produjo el estímulo. Por ejemplo, que fuera en C6, C7, miembros superiores, donde hubo el tacto inicial, cuando hubo el estímulo. Entonces, hacia allá se va a dirigir ese estímulo en forma de potencial de acción, y esta vía que sale desde la neurona motora del asta anterior hacia el órgano efector. ¿Cuál es el órgano efector? El órgano efector es el que realiza el movimiento o la respuesta ante el estímulo. En este caso, por ejemplo, una zona del hombro donde se hizo cosquillitas, por ejemplo. Esta es la vía eferente. Entonces repetimos, ¿cuáles son los componentes de un arco reflejo? Tenemos una vía aferente. La vía aferente es la que va desde donde se aplicó el estímulo a través del receptor, recorre los axones de la neurona sensitiva y llega al asta posterior. Hasta ahí es la vía aferente. Luego, hay un centro integrador, en este caso, el centro integrador es el que va a procesar esa información y va a emitir una respuesta. El centro
integrador, ¿quién es? Toda la médula, sí, ¿ok? O sea, el área gris de la médula, la sustancia gris. Y la vía eferente, donde se va a emitir la respuesta, va a venir del asta anterior hacia el órgano efector donde inicialmente se aplicó el estímulo. Bien, nosotros aquí vamos a dar un ejemplo de un arco reflejo. Tenemos el reflejo patelar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, vamos a ver los elementos que forman, que ya hablamos que había una vía eferente, había una vía aferente y un centro integrador. Entonces, la vía aferente se llama así porque es la que viene de afuera y vaya a dirigirse al centro integrador, que en este caso es la médula, la sustancia gris de la médula. Y una vía eferente, es decir, que sale del centro integrador o médula, donde se va a procesar la información, hacia el órgano efector, o sea, el que va a ejecutar la acción, en este caso el movimiento. Entonces, aquí vamos a tener un estímulo con el martillo percutor a nivel del cuádriceps, y este estímulo va a viajar a el asta posterior a través del axón, como lo mencionamos, que está en la vía aferente. Ella va a transmitir esa información al asta anterior o motora y ella va a emitir una respuesta por vía eferente hacia el uso muscular, donde están los receptores de presión y de flexo-extensión. Entonces va a haber una flexo-extensión de la rodilla. Esto es un ejemplo de reflejo. Es importante aclarar esto porque tanto en todas las patologías que vamos a ver podemos encontrar estos reflejos y muchos otros anormales. Y vamos a ver por qué hay algunos reflejos que no se presentan, por ejemplo, en el recién nacido, pero se presentan después del año. O reflejos que se tienen del recién nacido, pero no los tenemos después del año. Y vamos a ver que tiene que ver con el desarrollo completo de estas vías neurológicas.